Bueno, y otros temas nos afectan en la vida cotidiana, por supuesto, aunque el default lo vamos a estar siguiendo, por lo que te dijimos. Te va a afectar en la vida cotidiana, va a depender de las decisiones que se vayan tomando del Gobierno Nacional de acá en adelante. Ahora estamos para hablar con Jorge Colinas, jefe de investigaciones de IDESA. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por venir. No, a ustedes. IDESA, le digo que maneja unos informes, le decía, el que yo muchas veces los pongo también, el resumen en el newsletter, en el puntodequilibrio.com. Realmente hace informes realmente muy buenos, que son varios en realidad, pero vos sos un poco el jefe coordinador de todo esto. Sí. A ver, uno de los informes que nos gustó, muy interesante, dijo, viste que está todo el debate sobre ganancias, ¿no? Que caló, que de hecho no estuvo el otro día en la reunión, en la presentación de la Presidente, que la discusión con ganancias, etcétera. Y dice, claro, los pobres no pagan ganancias, pero pagan mucho impuesto. Sí, el impuesto inflacionario. Exactamente. De hecho, el mecanismo por el cual el impuesto a las ganancias empezó a afectar a más gente y más gente empezar a pagar más impuestos es la inflación. O sea viste que todo va a la inflación, ¿no? Siempre todos los problemas de la Argentina terminan en la inflación. Claro, porque el Estado, digamos, tiene la forma más fácil de recaudar del Estado es la inflación. Claro. En este caso, el Estado dice, bueno, hay inflación, se aumentan los salarios, no ajusto en igual proporción el parámetro del impuesto a las ganancias, y entonces más gente empieza a pagar y los que están pagando tienen que pagar más monto. Exactamente. Ahora, el tema de los pobres es que les pega por el lado de la inflación, o sea, los precios suben, los pobres en general sus ingresos no suben al ritmo que suben las cosas, entonces en definitiva pierden capacidad adquisitiva. Claro. Al perder capacidad adquisitiva lo que están haciendo es pagando el impuesto inflacionario. A ver, para que tengan en claro con esto la inflación, digamos, la inflación hasta ahora, si uno toma los datos, viste que otra vez de nuevo está la diferencia entre INDEC y Congreso, digamos. Congreso te da 40% anual, lo que pasó en el último año. Desde el 1 de julio del año pasado hasta el 30 de junio de este año, tenés 40 de inflación. Los aumentos salariales oficiales te dan cerca del 30. Y los de los pobres, menos todavía. Sí. Con lo cual tenés una pérdida importante. No, y además los aumentos salariales oficiales y en el salario mínimo. Y en el salario mínimo. Cuando una persona gana por encima del salario mínimo es posible que reciba una proporción menor de aumento. Claro, con lo cual... Porque sigue estando por arriba del mínimo, claro. Pero el incremento es menor. Por eso es que incluso en el primer trimestre del 2014 se observó que los salarios crecieron apenas un 25%. Claro. Bueno, todo el mundo tiene en mente de que los salarios vienen creciendo al 30% porque los convenios colectivos... Pero en realidad, claro, pero en realidad el hecho... Crecieron al 25%. Claro, porque el convenio colectivo en realidad es de acá para adelante, no es lo que pasó. Claro. Lo que pasó fue que subieron con el convenio colectivo anterior. Y además por etapas. Nunca es el 30 todo junto, sino primero 15, después 10 o este tipo de cosas. Ahora, entonces un Estado que cada vez va armando una pelota con el tema de inflación. Porque digo, a ver, la inflación fue 23 2012, 28, 25 2011, 28 2013 y ahora casi... Y está por arriba de 30. 35. O sea, cada vez pagan más impuestos los pobres. En realidad pierden capacidad adquisitiva. Es decir, la plata les alcanza cada vez menos. Claro, correcto. Bueno, pero eso es porque alguien se lo queda. O sea, vos ganás 5.000, te doy 6.000 ahora de aumento, pero en realidad lo que comprabas con 5.000 ahora necesitas 6.500. Claro. ¿Y esos 500 quién se lo quedó? El Estado. El Estado. Ahora, ¿y vos le ves alguna solución a este mecanismo o no? En realidad lo que hay que hacer es frenar la inflación, o sea, bajar la inflación sustancialmente. Creo que en la Argentina tiene que tener una inflación por lo menos, digamos, por debajo del 10%, así que claro. Un 10, un 12%, una cosa bastante más razonable. Y creo que estamos a tiempo de hacer cosas sin entrar en los clásicos ajustes, como allá ve la década del 80, que se viene el ajuste. Creo que habría que hacer un pacto por el cual el gobierno se compromete a no aumentar el gasto público más allá de la pauta inflacionaria, más allá del 10-12%, fijar aumentos salariales mucho más razonables, sí. El 10, 12, 14%. Y bueno, y ahí sí uno puede pensar que los precios... Ahora, puede haber acuerdo de precios. Esto de estar en default, ¿eso te ayudaría a un plan antiinflacionario o te perjudica? Y es una oportunidad, porque se dice, bueno, ahora estamos solos en el mundo, tenemos que vivir de lo que tenemos acá, tratemos de ponerle racionalidad a la macroeconomía, porque si no va a ser peor. Exactamente. Esto de ponerle racionalidad a la macroeconomía sería bajemos la inflación. Y bajemos la inflación no hace falta un ajuste clásico, claro. Sino hagamos un pacto por el cual el gasto público, los salarios y los precios crezcan alrededor del 10-12%. Jorge, había una famosa frase de Perón que decía que cuando había inflación, los precios van por ascensor y los salarios por la escalera. ¿Esto es lo que está empezando a pasar definitivamente? Sí, porque son etapas. Es decir, cuando no hay inflación está todo estancado. Cuando comienza la inflación parece que los salarios van por el ascensor y los precios por la escalera. Pero luego se cambian los roles. Y los precios suben al ascensor y la gente se queda en la escalera. Como la carrera, ¿no? Entre mi hijo y yo. Si yo voy por ascensor y mi hijo por escalera, ¿viste? Cuando salen listos ya, mi hijo sale corriendo. Yo tengo que abrir la puerta del ascensor, entrar todo. Al primer piso llega él siempre primero. Claro. Al segundo también. Sí. Ya el tercero... Empatan. Y al cuarto y quinto se lo gané. De hecho, en Argentina, hasta el año 2012,
los salarios venían ganándole a los precios. Por eso la gente estaba bien, no le interesaba demasiado la inflación, porque Claro. veía que el salario aumentaba. Y ahora lo que y pasó es que podía la inflación comprar. ahora crece Y mucho encima más había rápido. créditos. Correcto. El 2013 es un punto de inflexión en donde se observa que los salarios crecieron por debajo de los precios. ¿Cuánto vos decís, qué porcentaje crees vos más o menos que están perdiendo o aportando de impuestos vía inflación, etcétera, la gente más pobre de la Argentina? ¿Cuánto está aportando más o menos? El cálculo, hay un tecnicismo en el cálculo, pero digamos, lo que se dice es la cantidad de plata que el Estado tira al mercado, o sea, emite, Sí, lo que hay que calcular es qué proporción de esa plata se desvaloriza. ok. Y lo que se está desvalorizando es más o menos, está por encima de un 3% del PBI. Es decir, del ingreso general de la economía, la gente pierde 3% Directamente con el tema por el hecho de la inflación. por el hecho de inflación. La economía en su 3% conjunto. En su conjunto. 3% del PBI es una cosa muy alta. Totalmente. Uno se da una idea, digamos, nosotros en educación gastamos 6% del PBI. Sí. O sea, es como si la gente perdiera la La mitad mitad del del presupuesto educativo. educativo lo perdiéramos Claro. totalmente. Una cosa, los pobres te pagan IVA, pagan ingresos brutos, pagan, digamos, ¿qué más son las cuestiones que le están pegando? Eso son básicamente lo que les pegan más a todos los pobres. Los impuestos al consumo le pegan IVA, ingresos brutos y los impuestos municipales. En la Argentina tenemos Ah, tres tres impuestos a las impuestos ventas. claro, tenés razón. Y cuando el pobre quiere trabajar en blanco, tiene que pagar las cargas sociales, que son altísimas en Argentina. El 40% de lo que el trabajador se lleva a la casa, la empresa paga un 40% más. Claro. Entonces, lo que sucede con los pobres que realmente trabajan en empresas muy precarias es que están en negro. ¿Por qué? Porque Claro. no pueden pagar esa carga social. Correcto. Entonces, no pagan la carga social, pero lo pagan por el hecho de que están en la informalidad. Exactamente. Entonces, en definitiva, también están pagando ese impuesto. Y lo terminan pagando con calidad, sobre todo de los servicios, bastante mala. Y luego están los impuestos inmobiliarios, los impuestos... A ver, para darle un ánimo a la gente, ¿vos crees que de acá en adelante, medidas como precios cuidados, etcétera, puede llegar a ayudar en algo o son paliativos que por ahora no muestran más que eso, ser una pequeña aspirina? Los precios cuidados vienen a ser como una oferta. Cuando uno dice, mirá, hay un producto ahí que está de oferta si querés comprarlo, pero la inflación es el aumento generalizado de los precios. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, todo aumenta. Y la forma de cerrar, digamos, de terminar con esta lógica es que el Estado cierre su déficit fiscal, que no emita tanto dinero, porque esa emisión de dinero a la larga termina generando la inflación. Y bueno, pero el cerrar el déficit fiscal necesita medidas inteligentes y consensuadas. O sea que vos dirías que después de todo esto que está haciendo el gobierno, si tenemos que hacer el siguiente paso, debería ser un buen plan antiinflacionario y un manejo responsable de la macroeconomía. Si no, los problemas se van a acrecentar. Además, diría lo que dijiste, estamos en default, ok. No sabemos qué nos va a pasar, pero si hacemos mal las cosas en macroeconomía, si las seguimos haciendo como las venimos haciendo, nos va a ir muy mal. Muy mal. Entonces, es la oportunidad de que nos pongamos responsables. Jorge, muchísimas gracias. Y sigan haciendo los informes que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Jorge Colina, jefe de investigaciones de IDESA. Señores, ¿con qué seguimos ahora, Miquel? Trivia, vamos a la trivia. A ver esta trivia, a ver si la sabés. Mirá qué interesante esto. A ver, viste que viene cayendo el consumo, ¿no? ¿Qué rubro de supermercado sufrió más caída del consumo? ¿Bebidas, productos para el freezer o cosmética y tocador? ¿Cuál habrá sido? La respuesta después se la damos, Jorge. Vamos a una pequeña tanda, enseguida volvemos en el inversor. Tenemos Día del Niño, tenés que ir a comprar juguetes. ¿Qué sabés? ¿Sabés cómo elegirlo? Solo porque le gusta al chico, pero tenés que saber otras cosas. Te lo explicamos acá. Y finalmente, ¿te gusta andar en bicicleta para no hacer tanto esfuerzo? Y te vamos a dar una manito acá. Ya volvemos en el inversor.